Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros y simpatizantes del estudio y de esta charla. Hoy, domingo 5 de septiembre, y bueno, ya llevaba unos días que no hacía algunos vídeos. He estado un poquito atareado con el trabajo y algunos asuntos personales. Y también le he estado dedicando un poco de tiempo al tema este de la edición de los vídeos, echando un vistazo por ahí, investigando un poco para editar, para defenderme un poquito, ¿no?, con la edición de los vídeos. Bueno, en un vídeo anterior, uno de los vídeos anteriores, hablábamos sobre los tres principales elementos que tiene el ser humano, ¿no? Espíritu, periespíritu y cuerpo físico, ¿no? Dijimos que el espíritu es nuestra esencia, el germen, por así llamarlo, el conductor, el verdadero ser, esa llama con la que la describen los espíritus, los mensajeros de la codificación espírita, como una especie de llama. Después está el periespíritu, que es el cuerpo que conserva el espíritu después de la desencarnación, es decir, después de la muerte biológica del cuerpo físico. Dijimos que el perispíritu es el molde, un cuerpo semejante, pero diríamos más sutil, de menor densidad que el cuerpo carnal. Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el perispíritu, ¿no? Vamos a hacer un vídeo un poquito profundizando más, entrando un poquito más en conocimiento sobre este cuerpo. El perispíritu es el cuerpo que nosotros conservamos, el cuerpo espiritual, el cuerpo que conserva nuestro espíritu, que está en relación con la naturaleza de la atmósfera de este planeta, tal como se mencionó en un vídeo anterior, dado que nosotros estamos encarnados en este mundo y tenemos que estar adaptados, por así decirlo, a la energía o a la atmósfera, al fluido de este planeta, ¿no? El perispíritu tiene unas propiedades y es un tema de estudio que se puede ampliar bastante. Por ejemplo, adentrándonos en el segundo libro de la codificación espiritista, que es el libro de los medios. Las propiedades que tiene: es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo, hace como la función de lazo, y tiene ciertas características, ciertas propiedades que la necesitamos, ¿no?, para estar en contacto con este planeta, ¿no? Tiene ciertas propiedades y las vamos a mencionar, las principales propiedades, al menos el conocimiento que se tiene por parte de los mensajeros de la codificación espírita, ¿no? El periespíritu nos dice aquí, dice: además del alma y el cuerpo, existe en el hombre un lazo que los une, llamado periespíritu. El perispíritu es de naturaleza semimaterial y sirve de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Y así debe ser, para que puedan comunicarse el uno con el otro. Por medio de este lazo, el espíritu obra sobre la materia y viceversa, ¿no?, lo que acabo de comentar antes, ¿no? El perispíritu es ese cuerpo intermediario, ese lazo, que actúa de unión y de instrumento entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Dice: así como el germen del fruto está rodeado del pericarpio, así también el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura, que por comparación puede llamarse periespíritu. Es el nombre, el concepto, la terminología que se ha utilizado para definir este cuerpo, ¿no? Después dice: el perispíritu está constituido por el fluido universal que asimila de cada planeta. Cuanto más evolucionado es el espíritu, más sutil es su perispíritu.
dando la impresión de no existir en los espíritus puros. En cuanto a los más atrasados, su envoltura es más grosera. Aquí dice claramente que el espíritu, cuanto más evolucionado está, tanto moralmente, sobre todo moralmente, que es el aspecto más importante de la evolución del espíritu, cuanto más avanzado está el espíritu moralmente y en conocimiento, su periespíritu es menos denso, es más sutil, más ligero, ¿no? Y cuanto más materializado o más atrasado está el espíritu en la evolución, en la escala evolutiva, ese periespíritu es más denso, su naturaleza es más densa, ¿no? Es más grosera, ¿no? Es la palabra que utilizan aquí el estudio espírita, grosero como densidad, ¿no? No como un descalificativo, ni mucho menos, ¿no? Dice, múltiples son las propiedades del periespíritu. Entre ellas podemos destacar 3. Expansibilidad, irradiación y absorción. Expansibilidad, por su naturaleza, es flexible y expandible. Se adapta a la voluntad del espíritu tomando la apariencia que desee. Tiene la capacidad, la propiedad de expandirse, el periespíritu. A través de esta expansibilidad también puede tomar, diríamos, varias apariencias. El espíritu puede tomar varias apariencias que desee. Por ejemplo, cuando se nos presenta, cuando se dice que se nos manifiesta algún familiar o ser querido desencarnado, muchas veces ellos utilizan la apariencia, toman la apariencia que tuvieron en la tierra, para que nosotros los reconozcamos, ¿no? Y esa modificación, esa visualización que ellos transmiten y que nosotros la percibimos a través del sentido de la vista, ellos la realizan a través del periespíritu, ¿no? Después, la segunda capacidad que tiene el periespíritu es la irradiación. Dice, forma en torno al cuerpo físico una atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden modificar en alcance e intensidad. Él puede irradiar su energía, y cuanto más elevado y más evolucionado está el espíritu, esa capacidad de irradiación, incluido la expansibilidad que se ha mencionado antes, va a ser mayor. Se dice que los espíritus puros, los espíritus muy elevados, ellos transmiten, irradian, expandiendo su periespíritu, irradian su energía, diríamos de alguna manera, cuando van a ayudar, cuando van a realizar tareas de socorro, o quieren emitir vibraciones positivas sobre espíritus que están enfermos o en reverdía. Ellos tienen la capacidad, a través de su periespíritu, expanden ese cuerpo que es el periespíritu, y diríamos que abraza, por llamarlo así, abraza con su periespíritu a otro espíritu o a una persona a la que quiera ayudar, auxiliar, ¿no? A la que quiera emitirle ciertas vibraciones positivas, benéficas, fluídicas, ¿no? Después tiene la capacidad de la absorción, a través de la cual consigue asimilar esencias materiales sutiles que temporalmente le dan ciertas sensaciones del cuerpo físico. Según el progreso del espíritu, absorbe las esencias finas que le dan vitalidad y goza de placeres materiales. Citamos las otras propiedades no menos importantes, como bicorporeidad, capacidad reflectora, corporeidad, densidad, luminosidad, mutabilidad, olor, penetrabilidad, perennidad, plasticidad, ponderabilidad, sensibilidad generalizada, sensibilidad magnética, tangibilidad, temperatura, unicidad y visibilidad. Bueno, aquí se ha mencionado otras características que también tiene el periespíritu. No me voy a detener a explicarlas todas, ¿no? Pues entonces haría como suelo comentar, ¿no? Se haría el vídeo muy largo. Mencionando esta última, que se ha comentado, la de la absorción, es que según el progreso del espíritu, tal como menciona el texto,
el espíritu, a través del perispíritu, el perispíritu va a absorber, a través del pensamiento, de la voluntad del espíritu, el perispíritu va a absorber ciertos elementos o ciertas sensaciones que por eso se dice que, por ejemplo, en el vampirismo espiritual, en la obsesión espiritual, cuando los espíritus se alimentan de personas, por ejemplo, un espíritu que haya desencarnado con ciertos vicios, pues se puede acercar a ciertas personas que le comparte esos vicios, y lo que hace es que a través del perispíritu pues absorbe, diríamos, esas sensaciones, ¿no? Por poneros un ejemplo, imaginaros que una persona desencarna con una adicción muy fuerte voy a poner un ejemplo, ¿no? A la droga, ¿no? En general. Y él desencarna con eso, diríamos, con ese vicio, ¿no? Ese vicio, aunque desencarne, sigue formando parte del espíritu, porque es una debilidad del alma, incluyendo que está impregnado en su perispíritu. Pues ese espíritu puede buscar a personas, puede acercarse a personas que tengan también esas adicciones, y los encarnados, las personas, cuando están sometidos a ciertos vicios, emiten unos fluidos que nosotros no los vemos con los ojos físicos, y los desencarnados que tienen afinidad con los encarnados, ellos lo que hacen a través del perispíritu es que absorben esos fluidos que desprende el encarnado, y por eso le da esa sensación como si estuviera de alguna manera consumiendo esa sustancia, ¿no? Esa es la capacidad de absorción que tiene el perispíritu. En los casos más elevados, los espíritus más avanzados, los espíritus muy superiores o prácticamente purificados, que están en comunión directa con la divinidad, su perispíritu lo que hace es absorber directamente las vibraciones o los rayos de la divinidad de Dios, ¿no? Después aquí, como se ha mencionado ya por último, corporeidad, bicorporeidad, son otras capacidades que convendría ya pues adentrarse un poquito, por ejemplo, en el libro de los mediums, es para adentrarse un poquito más en el estudio espiritista, ¿no? Luminosidad, está claro, ¿no? Luminosidad es que puede desprender luz, y esa facultad de hacerse visible a través de la luz la consiguen los espíritus a través del perispíritu, ¿no? El tema de la bicorporeidad y corporeidad es básicamente, diríamos, es un fenómeno, diríamos, más avanzado en el estudio, ¿no? Un poquito más profundo, y es que puede dar las sensaciones de que está en dos sitios al mismo tiempo, pero no es que el espíritu se divida, sino que a través del perispíritu puede producir ese efecto, ese fenómeno llamado bicorporeidad, ¿no? Mutabilidad, que es algo parecido, como da la impresión de que se divide, ¿no? Perennidad, plasticidad, se dice que el perispíritu es de naturaleza plástica, ¿no? Plástica es que como elástico, como que se mueve, ¿no? Como que se puede extender, lo que se ha hablado antes de la expansibilidad, ¿no? Y magnético, ¿no? Que pareció que se magnetiza con la energía, que se imprime a través de la energía, se impresiona. Tangibilidad, de hacerlo denso y poder mover los objetos cuando los desencarnados consiguen mover cierto objeto, ¿no? Y temperatura, transmitir temperatura, modificar la temperatura, cuando se dice en las típicas películas de miedo o de fenómenos paranormales, que siempre aparece esa escena de un termómetro que se baja la temperatura, ¿no? Porque a través del perispíritu se tiene la capacidad, ¿no? Bueno, al final he comentado un poquito sobre estas últimas características, y se puede decir que esas son las principales características del perispíritu, ¿no? O cuerpo periespiritual. Dice: el perispíritu es conocido como Mana, Maya Kovsa, por el Vedanta, el budismo esotérico Kamarupa, el hermetismo egipcio Ka, la cábala hebraica Roash o Rowash, los neoplatónicos como Aura. Tertuliano lo llamó cuerpo vital del alma,
Procio lo designó vehículo del alma. Pitágoras lo denominó carne sutil del alma. Pablo de Tarso, cuerpo espiritual. Paracelso lo llamó cuerpo astral. Spinoza, cuerpo fluídico. Los rusos, MOB, M-O-B, ¿no? Acabado en B, ¿no? Modelo organizador biológico. Y actuales investigadores como cuerpo bioplasmático. Quiere decir que el periespíritu es un cuerpo, un tema de estudio que lo comparten bastantes corrientes de pensamiento espiritualistas, filosóficas, incluso civilizaciones antiguas, simplemente con la diferencia de que cada uno le pone un nombre distinto, pero en el fondo se refieren todos al mismo cuerpo, al mismo elemento, ¿no? Después dice aquí, os recuerdo que estoy en el libro de Doctrina Espírita para Principiantes, que os lo he recomendado en otros vídeos, y de aquí pues diríamos que saco las definiciones principales que voy leyendo, ¿no? Os voy transmitiendo en el vídeo, ¿no? Os lo comento por si estáis interesados en el libro, pues podéis buscar este libro en formato físico, y la verdad que está muy bien ilustrado, ¿no? Después dice: el periespíritu, por su naturaleza etérea, materia alguna le opone obstáculo, como la luz atraviesa cuerpos transparentes. A través del periespíritu, lo que también se dice de las características de los fantasmas, como se les suele designar, es que los espíritus pues pueden atravesar pues las paredes, ¿no? O objetos, diríamos, materiales, ¿no? A través de esa modificación que se consigue con el periespíritu, ¿no? En los casos de muerte violenta, el espíritu está sorprendido, admirado y no cree estar muerto. Bueno, estos son en los casos en los que cuando hay una desencarnación brusca, el espíritu se ve tal como acaba de desencarnar físicamente, con la misma apariencia, y esa apariencia la conserva el espíritu, ¿no? Después dice: el periespíritu tiene innumerables funciones, las principales las comentamos aquí. Personalizar al espíritu. Conserva su individualidad. Personifica al espíritu guardándole la apariencia de su última encarnación, lo que se ha comentado antes. A través del periespíritu, el espíritu conserva la apariencia de su última vida. Ya con el tiempo, si quiere, por su propia voluntad, puede modificar esa apariencia, ¿no? Tal como se ha mencionado antes. Principio de la comunicación mediúnica. De acuerdo con la estructura neurológica del médium, el periespíritu del desencarnado hace vibrar ciertas zonas del sistema nervioso central. Entrando en contacto con el periespíritu del médium, de este modo se establece una interacción mente encarnada, mente desencarnada. Aquí lo que dice es que en los fenómenos mediúnicos, cuando un medium quiere incorporar a un espíritu para ciertas comunicaciones, ya puede ser psicofónica o escrita, sobre todo parlante, o incluso a través de manifestaciones visuales, lo que hace es que el periespíritu del espíritu desencarnado, diríamos que entra en contacto, es ese intermediario, por eso se le llama que es un intermediario el periespíritu, porque lo que hace es se enlaza el periespíritu del desencarnado con el periespíritu del encarnado, y esa fusión o esa unión, gracias a ese contacto entre los dos periespíritus, encarnado o desencarnado, se consiguen los fenómenos mediúnicos, ¿no? Dice aquí otro caso que menciona: proporcionar acción del espíritu sobre la materia, lo que se ha comentado antes, sirve de lazo entre el espíritu y la materia. A través del periespíritu se densifica el periespíritu y consigue, pues diríamos, mover ciertos objetos, ¿no? Que puede mover a su propia voluntad, ¿no? Archivo reencarnatorio. Graba las experiencias de las vidas pasadas. Impone al cuerpo limitaciones físicas o mentales, ya que por su sutilidad sufre el impacto de tóxicos, sentimientos y pensamientos corruptos de la persona. El periespíritu es un molde, como se comentó en un vídeo anterior. El periespíritu es el molde del cuerpo físico, ¿no? O como ha mencionado aquí los rusos,
modelo organizador biológico. El periespíritu, en la circunstancia en la que se encuentre, lo que hace es modelar el siguiente cuerpo del siguiente nacimiento, ¿no? A través del perispíritu se puede comprender muchísimos fenómenos, diríamos, de enfermedades de nacimiento, de ciertas limitaciones, ¿no? Lo que se suele decir en el campo de estudio espiritista es que nosotros, cuando nos dañamos voluntariamente o inconscientemente, cuando dañamos el cuerpo carnal, dañamos también el cuerpo periespiritual o periespíritu, y después, en el siguiente nacimiento, tal como dejamos nosotros el periespíritu, nosotros lo que hacemos es nacer con un cuerpo, el periespíritu, en el último estado en el que se encontraba, le imprime su estado, su situación, por llamarlo así, sus limitaciones o ciertos padecimientos que tiene, ciertas deficiencias, etcétera, se lo imprime al nacimiento del siguiente cuerpo, y con el nacimiento de ese cuerpo, durante esa existencia, que con ese cuerpo se está padeciendo ciertas limitaciones o deficiencias, poquito a poco el periespíritu se va restaurando, y ya en reencarnaciones posteriores el periespíritu se sana y puede imprimir, por llamarlo así, puede dar forma a nacimiento de cuerpo en mejores condiciones o cuerpo más sano, ¿no? Por eso se le dice que el periespíritu es como una especie de molde. Dijimos en un vídeo anterior que de un molde defectuoso o de un molde roto o dañado no se puede sacar una pieza intacta en perfectas condiciones. Si el molde está sucio, imaginaros, por poner un ejemplo, yo recuerdo de niño que teníamos, no recuerdo cómo se llama el juego, ¿no? Los juegos hechos que eran de molde de escayola, que era de dinosaurio y eso, ¿no? Entonces, pues, cogíamos y jugábamos de niño y echábamos la escayola en sustancia líquida, y después se secaba y sacábamos la pieza del molde, ¿no? Si un molde está sucio, o está arañado, o está partido, la pieza va a salir defectuosa. Pues es el mejor ejemplo que me gusta poner sobre el periespíritu y el cuerpo físico, el cuerpo carnal. Es una de las formas, diríamos, más sencillas y más directas de poder explicar cómo funciona el periespíritu y el cuerpo carnal en las reencarnaciones. Son dos cuerpos que están estrechamente unidos. Entonces, como se ha comentado, en las condiciones en las que nosotros dejemos nuestro periespíritu en la última reencarnación, así, en esas condiciones, se va a retomar el nacimiento de nuestro siguiente cuerpo, ¿no? Que vamos a coger en la siguiente reencarnación. Después aquí dice lo último que se ha leído: archivo reencarnatorio. En el periespíritu, diríamos que en el periespíritu y también en el cuerpo mental, en la mente, por supuesto, se graban los archivos de nuestras reencarnaciones, de nuestras vivencias pasadas. Algunas veces, aunque nosotros no lo sepamos, nuestro periespíritu puede desprender, hacer manifestar visible cierta aura, lo que se le llama el aura, ciertos colores, o ciertas fotos, ciertas escenas. Y eso es un indicador, lo que hace manifestar es nuestro estado vibratorio, nuestro nivel de evolución, nuestros pensamientos, a través de escenas. Otros espíritus que no están en el cuerpo, espíritus desencarnados, lo pueden ver, y es por eso que ellos muchas veces pues consiguen localizar nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras inclinaciones, y es por eso que los espíritus consiguen contactar con nosotros o descubrir ciertos patrones de nosotros a través del periespíritu, ¿no? A través de ciertas manifestaciones, se les llama formas, pensamientos, imágenes que se forman alrededor nuestra, colores, una atmósfera, lo que se le suele decir el aura, ¿no? Eso lo manifiesta el periespíritu, ¿no? Y el archivo reencarnatorio, ¿no?
se puede manifestar, se puede hacer visible a través del perispíritu ciertas escenas visuales, ya sea de nuestra vida actual o incluso de existencias anteriores, y esos archivos, esas fotos, esos fragmentos de imágenes se hacen más visibles evidentemente para los espíritus que están desencarnados y consiguen visualizarlo. Nosotros, como estamos en un cuerpo físico, entre nosotros no lo vemos, ¿no? No vemos el perispíritu, ni vemos esos colores o esas fotos, ¿no? O esas impresiones, porque nuestros ojos físicos, nuestros ojos carnales, tienen un límite de percepción que no puede percibir esa dimensión, esas manifestaciones del cuerpo astral, ¿no? Y bueno, aquí pues poco más que comentar. Espero que hayáis comprendido un poquito más ese cuerpo intermedio que tenemos entre el espíritu y el cuerpo carnal, que es el perispíritu. Es un cuerpo fundamental, es un tema de estudio muy importante. Y bueno, como os he comentado antes, pues para comprender, diríamos, ciertas definiciones o descripciones o ciertos conceptos, si queréis adentrar un poco más, ya sí es cierto que tendréis que adentrar un poquito más en el estudio, por ejemplo, en el libro de los espíritus, el libro de los medios, ¿no? Para comprender un poquito más a fondo este cuerpo, ¿no? Y aquí, como podéis ver, aquí hay tres cuerpos. Aquí pone perispíritu, doble etérico y cuerpo físico. Podríamos cambiar aquí el nombre y doble etérico sería el espíritu, ¿no? Aquí vemos los chakras, como os comenté en un vídeo anterior. Los chakras o los centros vitales que se extienden desde el perispíritu, más bien espíritu, perispíritu, y se extiende hasta el cuerpo físico, ¿no? Cuando uno de estos centros está, diríamos, dañado, desequilibrado, perturbado, es como una raíz, ¿no? La raíz, este centro sale desde la raíz, desde su raíz más profunda, que es el espíritu, hacia el perispíritu y hacia el cuerpo carnal, que lo tenemos aquí a la derecha. Y simplemente para que veáis esta ilustración, cómo se realimenta, cómo se retroalimenta los centros vitales del cuerpo carnal, que se alimenta del perispíritu, y este a su vez del espíritu o doble etérico. Aquí pone doble etérico, ¿no? Podría haber más cuerpos. Se dice, hay ciertas escuelas que comentan que no tenemos tres cuerpos solo, ni tres elementos, que no estamos constituidos de tres elementos, sino de más capas o de más cuerpos, ¿no? Pero bueno, los principales son estos tres. Y aquí pues esta ilustración para que os hagáis una idea de estos tres elementos de los que estamos constituidos, ¿no? Así que nada, pues cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis comentar, tenéis abajo la barra de los comentarios. Suscribiros al canal si queréis, le dais a la campanita, al like si queréis ver los vídeos que vaya subiendo y demás. Y nada, que paséis buen día, buena tarde y hasta el próximo vídeo. Un saludo, un abrazo.